Plausibles o implausibles, realistas o simplemente producto de la paranoia colectiva, las teorías conspirativas son un manantial de terror. Algunas no solo insinúan que nada en este mundo es sagrado, sino que además nos enseñan una supuesta realidad más pútrida de lo que todos pensábamos que era, lo cual es mucho decir. Desde tenebrosas intrigas tras la muerte de gente importante hasta el control y la manipulación de la sociedad, y desde grandes eventos históricos hasta las eminencias que controlan el poder detrás de los supuestos líderes de las superpotencias. Estas son las 7 teorías conspirativas más perturbadoras del mundo. Número 7. Este es un tema sumamente delicado. Hubo quienes decían durante los años 90 que el SIDA no existía, que era simplemente una estratagema fraguada desde los gobiernos del mundo para meterle miedo a la sociedad. Pero desafortunadamente estaban equivocados. El SIDA sí existe, y a pesar de que los avances médicos han sido enormes con el paso de los años, permanece como la enfermedad más temida. Y aún hoy persiste el rumor, la teoría conspirativa de que el HIV no es producido por un virus natural, sino fraguado en un laboratorio, una enfermedad creada por el hombre, un arma de guerra viral introducida en la población negra y homosexual inicialmente con el fin de hacer mella en sus colectivos y crear decadencia. Primero para diezmar los números de estas comunidades en concordancia con algunas entidades poderosas que los consideran indeseables. Y segundo, porque hay quienes teorizan que es imposible que algo que nació entre la unión sexual de un mono y un ser humano en África se haya convertido en una pandemia de talla global. De haber sido así, dicen, entonces muchas otras enfermedades raras, pero mucho más contagiosas que vienen de este continente, se habrían esparcido muchísimo más rápido. Sea real o sea falso, imaginar que el virus del SIDA haya sido creado por el hombre es algo aterrador y por eso se queda con el puesto número 7. Número 6. Este escaño suena como algo descabellado, pero hay gente que en verdad cree en esto. Están seguros de que ellos caminan entre nosotros y peor aún, que controlan las grandes esferas de poder. Dicen que hay líderes y grandes personalidades que no son seres humanos, sino hórridas y abominables criaturas con piel escamosa, ojos fríos, pupilas con forma de rendija y una dentadura llena de colmillos que arrancarían como pellejo tu piel. Los reptilianos tienen apariencia de bestias, pero son sumamente inteligentes. Algunos conspirólogos expertos en este tema los pintan como seres muy hostiles, manipuladores y dominantes. Otros como sociedades que viven en comunas subterráneas, observándonos atentamente. Todos quienes creen en los reptilianos o la gente reptil dicen que son mucho más antiguos que la raza humana, tienen poderes mentales, pueden disfrazarse y, según algunos, son la especie dominante del planeta. Y se quedan con el puesto número 6 porque si hicieras el ejercicio mental de imaginar que son reales, probablemente te sorprenderás a ti mismo o a ti mismo pensando en ello en plena oscuridad, entre tu mente y la almohada. Número 5. Lo aterrador de esta teoría es que hay gente seria, véase, ingenieros de computación, que se lo toman en serio. De hecho, la misma Wikipedia no lo confirma como algo falso. Algunos lo llaman el Y2K38, otros el verdadero Y2K. Un error de computación masivo que causará que todos los sistemas dependientes a una computadora presenten al unísono errores fatales en el año 2038.
Y a diferencia del Y2K, esta teoría tiene una buena razón de ser. Por eso es tan escalofriante. Deriva de los primeros sistemas creados en 1970, en los que se basaron toda tecnología computacional que tenemos hoy. El sistema POSIX, el cual ha contado los segundos transcurridos desde el 1 de enero de 1970, se trata de un estándar en millones de lenguajes de programación usados para desarrollar el software, véase, los programas que tú usualmente utilizas. El problema es que este contador, que funciona como un corazón en casi todos los lenguajes de programación, se desborda a partir del 19 de enero del año 2038. Su valor numérico se alterará, y así como cuando te fallaban programas porque el reloj de tu computadora no marcaba la hora o la fecha correcta, lo mismo pasará en todo software que haya sido creado usando el lenguaje de programación C. Para hacerla corta, imagínate que hoy día todo aquello que depende de una computadora falle. La bolsa bursátil caería y la economía quedaría completamente a oscuras. Los bancos, que ya trabajan totalmente a través de computadoras, no podrían seguir funcionando. Los aeropuertos, que ya hace rato operan, tal como los aviones, por computadores, dejarían de trabajar. Todo esto pasa porque lógicamente estamos ya muy acostumbrados a la tecnología. Ahora imagínate lo mismo, pero en el año 2038. Sin duda será no solo un caos por todo lo anterior dicho, sino además un disgusto cuando seguramente ni siquiera puedas abrir un refrigerador del futuro. Número 5. Número 4. Fue el atentado terrorista más atroz en la historia de los Estados Unidos y uno de los peores que se hayan visto jamás. Muchos vimos atónitos cómo los aviones eran tragados por las Torres Gemelas, precedidas por bolas de fuego y humaredas infernales. Y desde entonces ya había personas que decían que todo fue una maniobra orquestada por la Mossad, el servicio de inteligencia secreto israelí. Por ello el cuarto lugar le pertenece a esto, a todas las teorías conspirativas derivadas del 9/11. Algunos dicen que fue un plan ruin por parte del gobierno dirigido por George Walker Bush para tener una excelente excusa no solo para invadir Irak, sino darse el lujo de ver ciertas ubicaciones globales que representan intereses para los Estados Unidos como un cheque en blanco. Supuestamente, el atroz atentado terrorista, en el cual murieron más de 3.000 personas, sería tan impactante que les daría libertad de acción para, además, fundar la ley patriota, con la que una agencia de inteligencia estadounidense puede darse el lujo de allanar, requisar y detener a una persona sin tener que esperar una orden judicial. Los que arguyen que lo que ocurrió el 11 de septiembre del año 2001 fue un montaje preparado por el gobierno de los Estados Unidos, dicen que además Bin Laden fue un personaje creado por la CIA. Lo irónico de todo este asunto es que en la realidad la CIA sí entrenó a este hombre para ayudarlo a él y al grupo Al-Qaeda a resistir la invasión soviética en Afganistán en el año 1979. El solo hecho de pensar que un gobierno haya asesinado de manera tan cruel a más de 3.000 de sus ciudadanos, de que haya arrojado un supuesto misil contra el Pentágono con el fin de haberlo hecho pasar por otro avión, y arengar el tema del terrorismo para infundir pánico y zozobra en su sociedad, es sin dudas la segunda teoría conspirativa más malvada que ha habido. ¿Quieres saber cuál es la primera? Sigue viendo. Número 3. Hay muchas personas que creen en esto, y hay quienes dicen que está sucediendo porque así lo orquestan muchos gobiernos y gente poderosa. Se trata de una de las teorías conspirativas más sólidas y difundidas en el mundo, esa que reza que diferentes órganos de poder, a través de difusión cultural, especialmente televisiva, en tópicos de entretenimiento, embrutecen adrede a la población para hacerla más superflua y como consecuencia de ello, más fácil de controlar, manipular y manejar. Intentar que la sociedad se interese más por estupideces que por temas importantes.
hacer que presten atención a payasos y no a personas que tienen algo de valor que decir. Es la conspiración terrible que convierte aquel esquema de la dirigencia romana, pan y circo, en una ciencia compleja de estupidización de la sociedad que empieza desde programas infantiles cada vez más insulsos y vacíos hasta el entretenimiento para adultos, que por ponerlo en términos simples, asesina neuronas. Y como se ha dicho al principio, hay toda una asamblea de personas que están seguras de que esto no es azar, sino que se hace a propósito. Número 3. Número 2. ¿Recuerdas que en el escaño número 4 hablé sobre que pronto escucharías cuál es la teoría conspirativa más maligna que hay? Esta es. ¿Y sabes qué más? Existe. En el año 1922 ya se hacían congresos de este tema, y aunque desde los años 70 ha sido descartada por inmoral, abominable e ir contra todas las condiciones básicas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la eugenesia, conocida en inglés como eugenics, sigue dando de qué hablar. La mejor manera de entenderla es ver una excelente película llamada Gattaca, y si ya la viste, seguro te horrorizará saber que fue inspirada en la debacle moral que tendría una sociedad regida por la eugenesia. Es decir, manipular genéticamente a toda una generación de fetos para que nazcan con cualidades superiores a las normales. De hecho, la Sociedad Americana de Eugenesia lo explica así: es la autodirección de la evolución humana. Parece algo idílico. No nacerían niños con enfermedades, con deformidades, con carencias. Ya no habrían gordos ni enanos. Pero, ¿saben qué sucede con esto? Que como el mundo jamás ha sido igualitario, no todos los países, y es más, no todos en las sociedades de quienes adopten la eugenesia, van a poder optar por un refinamiento genético para sus hijos. Por lo que básicamente se crearía una élite monstruosa, como la humanidad jamás la ha visto, cosa que ya es decir, y el resto quedarían como seres humanos de segunda clase. Y la teoría conspirativa que deriva de esta barbaridad es que hay gente que cree que el futuro del mundo será de privilegiados optando por la eugenesia para crear descendientes superiores al resto de los seres humanos. Todo lo que yo he dicho no es ni el 5% de toda la maldad potencial que puede derivar de esto. Por lejos, la teoría conspirativa más malvada que existe. Número 2. Número 1. Hay personas que lo ven como dos cosas separadas, pero lo cierto es que en el fondo son lo mismo. No solo es la teoría conspirativa más popular que existe, sino además la que una mayor cantidad de gente cree. Los Illuminati, la secta o sociedad secreta suprema, o el nuevo orden mundial, la agrupación formada por los más poderosos, aquellos que ponen y quitan presidentes en todos los países, los que financian campañas políticas, los que dirigen la industria alimenticia, tecnológica, armamentística, banquera y farmacéutica del planeta. La élite de hombres y mujeres que no son poderosos, sino directamente colosos. Los que, en resumidas cuentas, controlan el mundo. Hay muchísima gente que cree que el globo no es una masa arbitraria dirigida mancomunadamente entre muchos gobiernos, sino que hay una mesa de ancianos o sabios que toman todas las decisiones, y los presidentes de las superpotencias, los dictadores, los reyes y los primeros ministros no son más que sus secretarios. Esta teoría conspirativa es siniestra, porque quiere decir que tu cultura no es más que algo que otra persona maneja como un títere. Provoca impotencia, porque implica que hay alguien que, a través de la televisión, de internet y de todo el resto de los medios de comunicación, te dicen qué pensar,
qué comprar y últimamente en qué creer sin que ni siquiera te des cuenta. Y casi no hay posibilidad de pensar fuera del cuadro. Por eso, esta teoría conspirativa tan inescapable y abismal se queda con el lugar número 1. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal y agrégame a mi